Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os encanta, porque me lo habéis pedido muchísimas veces. Vamos a hablar de amor eterno, y más concretamente, de la relación, tanto en pantalla como fuera de ella, entre Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul. Vamos a analizar a fondo los rumores, las verdades a medias, y lo que realmente sabemos de la dinámica entre estos dos talentosísimos actores turcos. La verdad al descubierto, como dice el título. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del entretenimiento turco. Dale clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Así estarás al día de todo. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Vuestros comentarios y likes me motivan un montón para seguir creando contenido para vosotros. Bien, entremos en materia. Amor Eterno, originalmente Kara Sevda, fue un auténtico fenómeno televisivo. La serie conquistó corazones en Turquía y en muchísimos otros países, incluyéndonos a nosotros aquí en Latinoamérica y España. La química entre Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, y Kemal, interpretado por Burak Ozcerbit, era innegable. La historia de amor trágica, los conflictos, las emociones a flor de piel, todo contribuyó a que la serie se convirtiera en un éxito arrollador. Pero como suele ocurrir en estos casos, el éxito en pantalla a menudo alimenta la curiosidad sobre la vida personal de los actores. Y es ahí donde empieza el meollo del asunto. ¿Qué pasaba realmente entre Neslihan Atagul y Burak Ozcerbit fuera de las cámaras? ¿Esa química era real? ¿O simplemente una brillante actuación? Desde el principio, los rumores no tardaron en aparecer. Se hablaba de una tensa relación en el set, de miradas frías, de competencia por el protagonismo. En fin, todo un abanico de especulaciones que contrastaban fuertemente con la pasión que veíamos en la pantalla. Es importante aclarar algo desde el principio: ni Neslihan ni Burak han confirmado nunca abiertamente una mala relación. De hecho, en entrevistas individuales y conjuntas, siempre han mantenido una actitud profesional y respetuosa el uno con el otro. Sin embargo, las fuentes cercanas a la producción de Amor Eterno, y ciertos detalles que se han filtrado a lo largo del tiempo, nos dan pistas sobre una realidad más compleja. Una de las teorías más extendidas es que la relación entre Burak y Neslihan se vio afectada por la presencia de Fariye Evcen, la esposa de Burak Ozcerbit. Fariye, también una actriz muy conocida en Turquía, visitaba frecuentemente el set de grabación y, según algunas fuentes, no veía con buenos ojos la cercanía entre su esposo y Neslihan. Los celos, aunque nunca confirmados, se convirtieron en un rumor persistente. Este punto es crucial, y es que la presencia de Fariye, independientemente de su intención, generó un ambiente palpable de tensión. Los sets de grabación son microcosmos donde las emociones se magnifican y cualquier dinámica externa puede influir enormemente en el trabajo diario. Además, se decía que existía cierta competencia entre Neslihan y Burak por el protagonismo en la serie. Ambos son actores muy talentosos y ambiciosos, y es natural que cada uno quisiera brillar en su papel. Sin embargo, esta competencia, según algunos, habría derivado en roces y diferencias creativas que dificultaron la convivencia en el set. No olvidemos que Amor Eterno catapultó a ambos a un nivel de fama sin precedentes, lo que, lógicamente, aumentaba la presión y la necesidad de destacar. En este tipo de situaciones, la línea entre la ambición sana y la rivalidad puede ser muy delgada. Otro factor que pudo haber influido en la relación es la intensidad de las escenas románticas que debían interpretar. Actuar escenas de amor con tanta pasión y realismo puede ser complicado, especialmente si no existe una conexión personal real entre los actores. Aunque son profesionales y están entrenados para separar la ficción de la realidad, es inevitable que la intensidad emocional de las escenas pueda generar cierta tensión en el ambiente. Imaginen la exigencia de representar un amor tan profundo y desgarrador día tras día, sabiendo que la química que se ve en pantalla no necesariamente se replica en la vida real. Es una tarea emocionalmente agotadora que puede afectar las dinámicas interpersonales. A lo largo de los años han circulado varias historias sobre incidentes específicos que habrían evidenciado la mala relación entre Neslihan y Burak. Se hablaba de discusiones fuera de cámara, de negativas a participar en eventos promocionales juntos, de un trato distante y formal en las entrevistas. Sin embargo, es importante recordar que estas historias, en su mayoría, son rumores y no han sido confirmadas oficialmente.
Recuerdo haber leído en un foro turco un comentario de alguien que afirmaba trabajar en el equipo de producción, donde describía una discusión particularmente tensa entre ambos durante la grabación de una escena crucial en la segunda temporada. Sin embargo, este tipo de información, aunque jugosa, siempre debe tomarse con pinzas. Lo que sí es cierto es que después de Amor Eterno, Neslihan Atagul y Burak Ozceğit no han vuelto a trabajar juntos. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones sobre su mala relación. Si todo hubiera sido profesional y cordial, ¿por qué no repetir la fórmula del éxito? La ausencia de proyectos conjuntos es, para muchos, una prueba irrefutable de que algo no funcionó entre ellos. En la industria del entretenimiento, la ausencia de colaboración posterior a un éxito suele ser una señal bastante clara de que algo no está bien. Los productores y directores suelen buscar reunir a parejas que funcionaron bien en el pasado, por lo que la falta de interés en volver a trabajar juntos es, como mínimo, sospechosa. Pero como dije al principio, la verdad es que no tenemos pruebas concretas y definitivas de que Neslihan y Burak se odiaran. Lo que sí podemos afirmar es que su relación, al parecer, no fue tan idílica como la que veíamos en la pantalla. Probablemente existieron tensiones, roces y diferencias que dificultaron la convivencia en el set. Tal vez la presión del éxito, los celos, la competencia o simplemente la falta de afinidad personal influyeron en la dinámica entre ellos. Hay que tener en cuenta que la fama repentina puede cambiar a las personas, y las presiones externas pueden afectar las relaciones personales. Incluso si ambos tenían la mejor de las intenciones, las circunstancias podrían haber sido demasiado difíciles de manejar. En mi opinión, es importante no caer en juicios categóricos y respetar la privacidad de los actores. Al final, son personas como nosotros con sus propios sentimientos y emociones. Es posible que hayan tenido diferencias, pero también es posible que hayan sabido mantener una actitud profesional y respetuosa a pesar de las dificultades. Además, es fácil para nosotros, desde fuera, emitir juicios sobre sus vidas, pero no podemos imaginar lo que es vivir bajo el escrutinio constante de los medios y el público. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento y su trabajo en Amor Eterno. Independientemente de lo que haya pasado detrás de las cámaras, ambos actores lograron crear personajes memorables y una historia de amor que ha conmovido a millones de personas en todo el mundo. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Su capacidad para transmitir emociones complejas y crear una conexión tan fuerte con el público es un testimonio de su talento y profesionalismo. En conclusión, la verdad sobre la relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagul es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Los rumores, las especulaciones y las historias no confirmadas alimentan la controversia, pero la realidad es que solo ellos dos conocen la verdad. Lo que sí sabemos es que su trabajo en Amor Eterno fue excepcional y que lograron crear una magia que trascendió la pantalla. Y quizás al final, esa magia es lo único que realmente importa para nosotros como espectadores. El resto, como dirían, es historia. Sin embargo, vamos a profundizar un poco más. Es interesante analizar la trayectoria de ambos actores después de Amor Eterno. Mientras Burak ha continuado protagonizando series de gran éxito, como Kurulus, Osman, Neslihan se ha centrado en proyectos más selectos, como la serie Sefirin Kazeta. Algunos interpretan esto como una señal de que Neslihan buscaba alejarse del tipo de personaje que interpretó en Amor Eterno, o quizás, simplemente, estaba buscando proyectos que le permitieran explorar diferentes facetas de su talento. También vale la pena mencionar la influencia de las redes sociales en toda esta historia. En la era digital, los actores están constantemente expuestos a la crítica y al análisis público. Cada publicación, cada comentario, cada interacción es analizada al detalle, y esto puede añadir una presión adicional a las relaciones personales y profesionales. Es probable que tanto Burak como Neslihan fueran conscientes de que cualquier interacción entre ellos en las redes sociales sería interpretada y amplificada, lo que pudo haber contribuido a mantener una distancia prudente. Además, el mundo del entretenimiento turco, al igual que cualquier otra industria, tiene sus propias dinámicas y jerarquías. Es posible que existieran otros factores, como la influencia de los agentes, los productores o las cadenas de televisión, que hayan contribuido a la situación. A veces las decisiones sobre qué proyectos aceptar o rechazar no dependen únicamente de los actores, sino de una serie de factores externos que escapan a su control. En resumen, la historia de Burak Ozceğit y Neslihan Atagul es un ejemplo fascinante de cómo la realidad puede ser mucho más compleja que la ficción.
Detrás de la magia de amor eterno se esconden tensiones, rivalidades y presiones que, aunque no se confirmen oficialmente, son evidentes para aquellos que siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco. Y aunque probablemente nunca sepamos la verdad completa, podemos seguir disfrutando del talento de ambos actores y recordar la historia de amor que nos cautivó a todos. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya dado una visión más completa de este tema tan interesante. Recuerden que esto es solo un análisis basado en la información disponible y en mi propia opinión. Al final, cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Neslihan y Burak se llevaban mal? ¿Pensáis que los rumores son ciertos? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.